Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar alrededor de tu palabra. Señor, creemos que esta escritura, Señor, ha sido inspirada por ti y es útil, Señor, para enseñarnos, Padre, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, Señor. Yo sé que a través de esto, a través de tu palabra, tú puedes hacer que seamos perfectos, Señor, completos, enteramente preparados, Señor, para toda obra que tú quieres hacer en nosotros y a través de nosotros. Abre nuestros corazones y nuestra mente, Señor, nuestras mentes para tu palabra. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 12, en realidad, es la misma escena de Marcos 11 al final. En lo que nos habíamos quedado, esa misma historia continúa. Y entonces, haciendo una recapitulación, ¿qué es lo que está sucediendo? Jesucristo ha iniciado su última semana en su ministerio aquí en la tierra. Esta es la última semana antes de la cruz. Y recuerdan la semana pasada que vimos que Él está quedándose a vivir, o está durmiendo en Betania, en casa de Lázaro. Y cada día va a Jerusalén, da una serie de clases o enseña, si tú quieres, y luego regresa a Betania. Y en estas idas y venidas sucedió lo que vimos de la higuera y todo esto, ¿no? Y la semana pasada vimos en el versículo 27 del capítulo 11, dice: volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, que es uno de los primeros puntos. Durante todo el capítulo 12 vamos a ver que Jesucristo empieza a batear, ahora sí que de derecha y de izquierda, todos los argumentos que le empiezan a dar. En la clase, digamos, religiosa o la clase del poder en Jerusalén, tenía varios tipos de personas. Uno de ellos eran los fariseos, que ya los hemos estado viendo mucho, que son religiosos. Ellos creen que cumplen la ley y creen que al cumplir la ley ya son dignos de ser llevados al cielo. Ellos no solamente cumplen la ley, sino además estaban aferrados a sus tradiciones. No sé si se acuerdan que hemos estado viendo cómo Jesús se pelea contra todo esto. No solo la ley, sino las tradiciones son importantes para los fariseos. Otro grupo son los escribas, que a veces podían ser escribas y fariseos. Los escribas eran los encargados de copiar la ley. Entonces ellos, al ser los que copiaban la ley, pues no habían fotocopiadoras, se hacían copias a mano, ellos conocían toda la ley, porque la copiaban una y otra vez. Otro grupo que vamos a estar viendo son los herodianos. Los herodianos, a diferencia de los fariseos, que eran muchos, los herodianos eran una clase selecta, eran pocos. Y ellos eran partidarios de Herodes. Herodes, uno de los, bueno, Herodes, hay varios Herodes en la Biblia. El primero es Herodes el Grande, el que mandó a reconstruir el templo de Herodes, el que mandó a matar los niños cuando nació Jesucristo. Luego hay otro Herodes, que es el que enjuicia a Jesús, ante el que se presenta Jesucristo. Luego, más adelante, va a venir otro Herodes, que es el que manda a decapitar a Jacobo, el hermano de Juan, en Hechos capítulo 12, me parece. Y luego hay otro Herodes en Hechos 25, que es el que entrevista a Pablo. Entonces son varios Herodes, pero digamos todos vienen de la misma familia. Es una familia tan, qué bonita familia. Y Herodes era un idumeo. Un idumeo no era un judío. Los idumeos eran descendientes de los edomitas. ¿Alguien se acuerda quién era Edom? Tarea para la próxima semana. Esaú, exacto. El hermano de Jacobo. O sea, no eran, era hijo de Abraham, si tú quieres, era descendiente de Abraham, pero no era judío, era hermano
de Jacobo, no era de la línea de la promesa de Dios. Entonces, los idumeos se consideraban un poco judíos, pero no eran judíos. Y Herodes era un idumeo, y él quería ganarse el favor de los judíos. Por eso cuando manda decapitar a Jacobo y ve que a los judíos les encanta eso, luego manda encarcelar a Pedro. Entonces, los herodianos eran personas que apoyaban a Herodes, eran políticos. A ellos lo que les interesaba era estar junto con la clase gobernante, la clase política gobernante. Entonces están los fariseos, están los escribas y están los herodianos. Y este primer grupo, en el versículo 27 del capítulo 11, dice que están los sacerdotes, escribas y los ancianos. Le dijeron a Jesús, ¿con qué autoridades haces estas cosas? Y lo vimos la semana pasada, que se refería a limpiar el templo y todo eso, ¿no? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta de estas personas había sido, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les hace una primera pregunta para demostrarles el corazón de ellos, que no están buscando la verdad, sino están buscando una confrontación, un motivo para encarcelarlo. A esta misma pregunta les hace otra respuesta en el capítulo 12. Capítulo 12, ya tenemos el contexto es que le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Capítulo 12. Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas. Y ya habíamos hablado de lo que son las parábolas. Parábola viene de una palabra en griego que quiere decir colocar al lado de. Y era una historia cotidiana que nos permitía entender una verdad espiritual. Esa es una parábola. Entonces empieza a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Jesús les dice esta parábola de esta viña. Y esta historia, los sacerdotes, los escribas, los ancianos que estaban escuchando, sabían muy bien a qué se refería. Porque esta historia, acompáñame a Isaías capítulo 5, esta parábola, ellos ya la conocían, ya la habían oído. Isaías capítulo 5. ¿Ya estamos? Sí, Isaías 5 dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Las uvas silvestres eran agrias, a diferencia de las uvas que se plantaban. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella?
¿Cómo esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es, ¿qué cosa? La casa de Israel. Entonces ellos sabían que cuando les cuenta esta parábola de la viña, sabían que se estaba refiriendo a ellos mismos. Es la viña de Jehová de los ejércitos, es la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio y he aquí vileza. O sea, el fruto tendría que haber sido cosas juiciosas, cosas razonables, pero han salido cosas viles. Justicia y he aquí clamor. Esta historia la conocían muy bien los ancianos, los sacerdotes y los escribas. Y esa historia se había cumplido, porque esa profecía se dio, ¿y qué es lo que dice? Que sería destruida. Y es cuando viene el imperio babilónico y destroza el templo, se lleva cautivo a todo el pueblo de Israel. Y esa profecía se cumple en ese momento. Ahora Jesús está retomando esa profecía y está diciendo, ok, se cumplió eso, pero tiene un nuevo cumplimiento. Y vuelve a narrar esta misma profecía y dice, Marcos 12, un hombre plantó una viña. Ya sabemos que la viña es Israel, ¿no? Dios la plantó. Dios quiso plantar esa viña. La cercó de vallado. O sea, puso una reja para que no entraran animales, para cuidarla, para que pudiera realmente dar fruto sin problema de fieras que entraran. O sea, Dios tuvo cuidado de cercarla. Cavó un lagar. Un lagar era donde, si estuvieron en el domingo pasado, o no, el anterior, cuando se habló del lagar, es el lugar donde se ponen las uvas y se las pisotea para sacar el jugo. Ese es el lagar. Cavó un lagar, o sea que Dios esperaba fruto de esta viña. Edificó una torre, y se edificaba una torre para dos cosas. Uno, para que haya quien, en la época de la cosecha, se ponía alguien que estuviera cuidando la viña, para que no vinieran ladrones a robar el fruto. O sea, le daba seguridad. Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Los labradores obviamente representan las autoridades en los israelitas. La arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Y volvió a enviarles otro siervo y otro, y los volvían golpeados o los mataban, haciendo una clara referencia a lo que había sucedido con los profetas. Todos los profetas habían venido de parte de Dios diciendo, arrepiéntanse, Dios está diciendo esto, Dios dice esto, y a todos los profetas los mataron, los expulsaron, todos. Y dice también en el verso 6, por último, teniendo un hijo suyo, teniendo aún un hijo suyo amado. Y obviamente hace referencia a Jesucristo. Lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Las tierras eran de la familia en esa época. Cuando yo moría, la tierra se quedaba a nombre de mi hijo. Y así sucesivamente. La tierra se iba quedando en la familia. Pero, si no había descendencia, si yo no tenía hijo, o mi hijo moría, esa tierra podía pasar a manos de otras personas. Entonces lo que ellos están diciendo es, este es el hijo, lo matamos, ya no va a haber heredero y entonces podemos tomar posesión de esta tierra. Lo que ellos están buscando es este fruto para nosotros mismos, lo que queremos es para nosotros. Este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. La profecía es distinta a la que está en Isaías. En Isaías dice que iba a ser destrozada.
Aquí dice que esta viña ahora se va a quitar el privilegio de los judíos y se le va a dar ese privilegio de dar fruto a otros. Acompáñame a Mateo 21, donde está esta misma historia. Versículo 39, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Eso les pregunta Jesús. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a tiempo. El versículo 43, ahí en Mateo 21, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y eso es una profecía de lo que iba a suceder. Los judíos eran el pueblo que Dios había elegido. Y dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Entonces, ese reino que era para los judíos, que ellos tenían el privilegio de ser el pueblo escogido por Dios, ahora ese privilegio se otorgaba a los gentiles, a todas las otras naciones del mundo. Y desde entonces el fruto ha sido cosechado en las otras naciones, en las naciones gentiles, las naciones no judías. Acompáñame por favor a Romanos 11. Ese es el plan de Dios. Ahora, en este tiempo que estamos viviendo, la mayor parte de los cristianos, los que han reconocido a Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios, no son judíos, son gentiles o somos gentiles. Y estamos en este tiempo, en el tiempo en el que los gentiles estamos recibiendo esta promesa. Pero Dios no ha desechado al pueblo de Israel. Dios tiene todavía un tiempo con el pueblo de Israel y tiene un propósito con el pueblo de Israel. Si estás yendo los domingos a estudiar Apocalipsis, allá en la iglesia, eso es lo que estamos viendo. Dice en Romanos 11, versículo 25. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Le está escribiendo a los romanos, a no judíos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Esto es lo que les escribe. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, porque los israelitas no reconocen a Jesucristo, les ha venido un endurecimiento en parte, pero no es para siempre. ¿Hasta cuándo dice? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea, muchos creen, y yo también, que hay un número exacto de no judíos que van a recibir a Jesucristo como su Señor. ¿Cuál es ese número? No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero cuando se complete ese número de salvos no judíos, entonces termina esta etapa de salvación para los judíos. ¿Y cuál es el evento que sigue? El rapto. El rapto. La iglesia es tomada al cielo. En un abrir y cerrar de ojos, los que estemos vivos, este cuerpo que está hecho de carne, que es corruptible, que se deshace, en el que habita el pecado, este cuerpo dice que en un abrir y cerrar de ojos va a ser transformado en un nuevo cuerpo. Y vamos a ser arrebatados a las nubes. Jesucristo va a venir y vamos a estar con Él, nos vamos a reunir en las nubes, donde vamos a tener una mega fiesta, las bodas del Cordero, que van a durar 7 años. Y vamos a estar en las nubes los 7 años cantando Santo, 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 cantándole al Señor, nos has elegido de toda nación, tribu, lengua, vamos a ver millares de ángeles, pues, o sea, 7 años allá. Mientras que aquí en la tierra, en ese tiempo, Jesucristo, que estuvo con los ojos en los gentiles, una vez que la iglesia es tomada al cielo, voltea su mirada nuevamente al pueblo escogido, voltea su mirada hacia los judíos.
¿Y qué es lo que va a pasar ahí? La gran tribulación, primeros 3 años y medio de gran paz, gran abundancia, en el 3 años y medio después del rapto, este gran líder que los judíos van a creer que es el Mesías, que en realidad es el anticristo, ese gran líder se va a sentar en el templo de Israel y va a demandar adoración para sí mismo. Y vienen los otros 3 años y medio de gran persecución. Y para entender bien todo esto, no te pierdas los domingos. Cada domingo en sus 3 horarios, Apocalipsis. Si ya llegaste tarde, en librería tenemos los MP3 que puedes utilizar o bajar gratis de internet para entender todo eso que estamos estudiando los domingos. Pero ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. Dios ahora está enfocado en los no judíos. Pero cuando en algún punto, en algún lugar, en alguna reunión, en algún momento, hay un último gentil que va a decir, ok, yo sí creo que Jesucristo murió por mis pecados. Y ¡fu! Nos vamos. O sea que si hay alguien aquí que está dudando, por favor, o sea, chance eres el que nos está agarrando y tú y nomás vamos y nos vamos todos, ¿no? En algún momento va a suceder esto. ¿Cuándo? ¿Quién sabe? Pero, como lo vamos a estar viendo más adelante, Jesucristo nos dio signos. Dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, alcen la cara, su redención está cerca. Y esos signos ya han empezado a suceder. Y no quiero sonar apocalíptico de que, sino todo lo contrario. O sea, híjole, ya casi nos vamos, ya casi sale el vuelo a casa. Estamos cerca. Y eso es lo que está diciéndoles a los judíos. ¿Con qué autoridad? Le preguntaron. Y él les dice, con la autoridad de que soy el dueño de esta tierra. ¿Con qué autoridad tú sacas la gente del templo? Solamente soy el Rey de Reyes. Solamente soy el dueño de todo lo que está aquí. Y todo esto además me habla de otra cosa, la paciencia de Dios. Dios envió un siervo, y luego otro siervo, y luego otro siervo, y luego otro siervo. Pero dice en el verso 6, por último, envió su Hijo. No hay más. El último fue su Hijo. Jesucristo es el último profeta que Dios ha enviado. No hay más. Después de Jesucristo se levantó Mahoma. No viene de Dios. Se levantó Bahá'u'lláh. Se levantaron muchos, pero esos son falsos profetas. El último que envió Dios fue Jesucristo. Segunda cosa que me muestra esto es que Jesucristo sabía que iba a morir. Porque dice que llegó y que lo mataron. A Jesucristo la cruz no lo tomó por sorpresa. No entendí el plan de Dios aquí. Ya entendí. Este era el plan de Dios. No es así. Jesucristo sabía que esa era su misión. A eso vino. A pagar el precio de nuestros pecados en la cruz. Verso 10. Me encanta el Señor. Porque son sacerdotes y escribas y todo. Y les dice, ok, ni aún esta escritura habéis leído. O sea, ni aún esto han leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesucristo es la cabeza del ángulo. Acompáñame a Hechos, capítulo 4. La mejor forma de interpretar la Biblia es leyendo la Biblia. El mejor comentario de la Biblia siempre es la Biblia. Hechos, capítulo 4, versículo 11. Pedro, cuando está dando este discurso, dice en Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice Efesios 2:20, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio va bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El templo se construye sobre Jesucristo, que es la piedra, la principal piedra del ángulo. Esta piedra le pedía a Raquel, que estoy investigando para ver si decía es arquitecto o es arquitecta, y todavía no se ponen de acuerdo. Si dicen es arquitecta, bueno, pues es arquitecta, pero yo quiero que me digan poeta y persona. O es arquitecto también. Y me pregunté si qué es la piedra del ángulo en un edificio realmente, porque hay muchas interpretaciones. Y investigando la Biblia y investigando la historia de la arquitectura y todo eso, la piedra del ángulo es la piedra donde empieza el techo, ¿no es verdad? La última piedra del muro es donde empieza el techo. Y esta piedra es una piedra especial, tiene que ser una piedra dura porque sobre esa se va a construir. Aquí no es un dibujito. Y es esta piedra de aquí. Es esta piedra de aquí. ¿A qué voy? Es la piedra sobre la cual se puede edificar. Tristemente, yo sé que han oído esto, que dicen que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, ¿no? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero la piedra no es Pedro. La piedra es Jesucristo, Pedro mismo. Acompáñame. Primera de Pedro, capítulo 2, me parece. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándonos a Él, ¿a quién? A Jesús, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. O sea, eso es labia. Proverbios 29:5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. 29:5. O sea, si alguien de pronto te empieza a decir muchas lisonjas, desconfía. En mi rancho se dice, el hombre le hace caricias al caballo para montarlo, ¿no? O sea, ellos se acercan a Jesús de la manera más hipócrita posible. Sabemos que tú no ves, o sea, tú hablas la verdad. Y chécate la pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y me encanta porque todos los días nos topamos con gente así. Gente que no viene a preguntarte, oye, acabo de responder, alguien me envió un mail preguntándome, oye, ¿de dónde salió la esposa de Caín? ¿Por qué Caín le dice, me van a matar si nomás sabían Caín y Abel? ¿No? ¿Y quién lo iba a matar? Pero era una pregunta sincera. Entonces me tomé el tiempo de responderle, le escribí un mail, le contesté, todo bien. Pero luego hay personas que tú sabes que vienen a preguntarte, no para preguntar, no para aprender, no para conocer, sino ¡zas!, para tratar de ver de dónde cojeas. Ahora, hacerle eso a Jesucristo es harakiri, porque para empezar Él sabe que vas a preguntar. Y vienen además con su pregunta mal hecha. ¿Es lícito dar impuesto a César o no? Solo le están dando dos alternativas a Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es como si yo te preguntara, ¿tú ya dejaste de golpearle a tu esposa o no? Si me dices sí, entonces sí la golpeabas. Si me dices no, la sigues golpeando.
O sea, no hay forma que tú me puedas decir la verdad, porque no estoy buscando la verdad, estoy tratando de hacerte decir lo que yo quiero. Y así se acercan a Jesús, pero Jesús es Jesús, es Dios. Nadie ha tenido la mente más lúcida que Él. Respondiendo Jesús, mas Él, versículo 15, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Me encanta esto, solamente entre paréntesis. Jesucristo no tenía ni una moneda para mostrarles. Tuvo que pedir prestada la moneda. No entiendo de dónde sale la doctrina de la prosperidad. Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Las monedas en esa época tenían una imagen de un lado y una inscripción del otro. En esa época realmente las monedas pertenecían al César. Hoy día si tú tienes un billete y está Sor Juana Inés de la Cruz, no es el billete de Sor Juana Inés, es tuyo, nada más está ahí su imagen, ¿no? En cambio, en esa época realmente estabas utilizando un dinero del César, que él te permitía utilizar en su territorio. Acompáñame rápidamente, por favor, a Romanos 8. Vamos a Romanos 8:29, pero el 28 es tan bonito que vamos a leerlo. Romanos 8:28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí ojo, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Dios nos predestinó para hacernos conformes a la imagen. Es la misma palabra. ¿De quién es este eikon? De donde viene nuestra palabra ícono. Pregunta Jesús en la moneda. ¿De quién es este eikon, esta imagen? Y aquí en Romanos 8 dice, a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos al eikon de su Hijo. O sea, a César dale lo que es de César. Pero si tú eres de Dios, tienes su imagen en ti. Y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Qué imagen es la que tú llevas en tu vida personal, propia e íntima? ¿Llevas la del César, la del mundo? ¿O llevas la de Dios, hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos? Hemos visto ya varias veces 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que dice, por tanto todos nosotros mirando a cara descubierta, como en un espejo, habla de la palabra de Dios, en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, eikon, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mientras permanezco en la palabra me voy transformando en la misma imagen. Dice Efesios 2 que Él nos ha sellado con el Espíritu. Tenemos ese sello, esa inscripción que dice propiedad de Jesucristo. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Está diciendo, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si tu vida es de Cristo, no te preocupes por esas cosas, dáselas a César, son suyas. Pero tu vida tiene que ser de Cristo totalmente. La moneda tiene la imagen de César. Ahora, ¿tu vida tiene la imagen de Dios? Y rápidamente, contestemos la pregunta. ¿Hay que pagar impuestos? Sí. Romanos 13. Romanos 13. Es muy claro. Sométase toda persona. ¿Cuántos? Toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Incluso, sí, también. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Tengo que pagar impuestos? Sí. Pero
son injustos. ¿Por qué voy a pagar la tenencia si ya pagué el impuesto cuando compré el carro? Porque lo dice la autoridad. Pero no es justo. Pues péleate con Dios, porque Dios puso esa autoridad ahí. Y el que le estás diciendo inútil es a Dios, porque Él puso esa autoridad. ¿Y de qué te preocupas? Lo que tienes es dinero, dale al César lo que es del César. Tu vida es de Dios, dásela a Dios. Y Él dice que si tú buscas el reino de los cielos y su justicia, nada te va a faltar. Es que mi tenencia es muy cara. Tal vez estás tratando de vivir en un estilo de vida que no está en el propósito de Dios. Tal vez no tienes que tener carro. Tal vez Dios quiere que andes en pecero. Así de sencillo. Así de sencillo. Dale a César lo que es de César. Dale a Dios lo que es de Dios. Por otro lado, el versículo 17, la palabra dad a César, la palabra dad quiere decir renunciar. O sea, renuncia a las cosas de César porque son de César. Y renuncia a tu vida, toma tu cruz cada día y síguele. Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces ya bate ahí también a fariseos y herodianos. Verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos, o otros. Los saduceos eran otro grupo, pero ellos también eran un grupo reducido y también era muy elitista. Ellos no creían en todo el Antiguo Testamento, solo creían en los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros eran los únicos que tenían validez para ellos. No creían en los milagros, no creían en ángeles, no creían en la resurrección. O sea, nunca he entendido bien entonces qué creen, porque si entonces te mueres aquí y se acabó todo, ¿de qué sirve? Creían en un Dios muy lejano. Nos creó todo y se fue y aquí pues, ya todo el mundo que corra y bye bye, se acabó, hasta aquí llegamos. Esos eran los saduceos. Y dice, entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y le levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7. Y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, yo me imagino así, en la resurrección, si hubiera, ¿no? Cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será la mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Una pregunta es absurda. ¿Se la hagas a Dios o se la hagas a otra persona? Una pregunta es absurda porque es absurda. O sea, lo único que yo diría aquí es, órale, que un libro de Chepina, ¿o quién era la cocinera? Sabía que dársela a la señora porque cómo cocinaba que se le van muriendo todos y al final ella misma probó, o sea, ¿qué le echaba a los frijoles? O sea, era demasiado extra. Esto no es real. Bajo ninguna circunstancia esto sería real. Porque si yo fuera el 5.º hermano, digo, ahí muere, o sea, no inventes. O sea, después de 4 veces, o sea, yo no. O sea, es obvio que esto no es real. Se lo están inventando. ¿Por qué? Para tentar a Dios. Los fariseos y los herodianos, su propósito era, Jesús, ¿hay que dar impuestos? ¿Sí o no? Si Jesús decía, sí hay que pagar impuestos, los fariseos hubieran dicho, ¡ah! Él está a favor de los romanos. Y ¡ah! Si decía, no hay que pagar impuestos, los herodianos hubieran dicho, ¿puedes repetirlo pero ahora frente al micrófono? Y lo hubieran acusado de insurrección frente al tribunal romano.
Ese era su propósito. En cambio aquí, los saduceos están tratando de hacerle ver una situación y a ver qué nos contesta, a ver si conoce las escrituras lo suficiente como para contestarnos. Y otra vez, ¿le estás preguntando de la Biblia al que escribió la Biblia? Chécate la respuesta de Cristo. Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Y aquí está el primer problema. Número 1, no conocen las escrituras. Y número 2, no conocen el poder de Dios. Y por eso están fallando, y por eso están errando, y están hablando ese tipo de cosas. Y les da la explicación. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Ok, esto es difícil. Entonces, ¿cómo es saber? Lo primero que tenemos que entender es que el cielo no es la tierra reloaded. O sea, no es que vamos a ver la tierra, pero no. El cielo es otra realidad. Es una realidad que ni siquiera podemos imaginar. O sea, no sujetes tus pensamientos del cielo a lo que tú ves en la tierra, porque es mucho mejor que lo que estás viendo aquí. Número 1. Número 2. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? Dios estableció el matrimonio. ¿Cuál es el propósito del matrimonio? El propósito del matrimonio es reflejar a Jesucristo. Pablo dice, el hombre es la cabeza del matrimonio. La mujer debe sujetarse al hombre. El hombre debe amar a su esposa y entregarse a sí mismo como Cristo se entregó por la iglesia. Y empieza a hacer esta analogía del hombre, del esposo y la esposa, igual a la analogía de la iglesia y Cristo. Y termina Pablo diciendo, esto lo hablo de Cristo y su iglesia. Después de dar todas las instrucciones sobre cómo tiene que ser un matrimonio, dice, ok, eso es un matrimonio, pero también lo hablo de Cristo y su iglesia. El propósito del matrimonio es predicar a Jesucristo. Un matrimonio bien establecido predica a Jesucristo solito. Y yo sé que es difícil hoy en día decirle a una mujer, te tienes que sujetar a tu marido. Pero es que somos iguales. No lo dudo. Te tienes que sujetar a tu marido. Pero es un bruto. No lo dudo. Pero es tu marido. Es tu marido. Y es tu esposo. Y es la cabeza de tu hogar. Y hoy día hemos volteado tanto las cosas. Y no estoy hablando de maltrato. No estoy hablando de superioridad, sino de posición. Y el clásico ejemplo es un cabo o un soldado raso puede ser mucho más inteligente que un general, pero el general es el que está al mando, independientemente de la inteligencia, de la capacidad del soldado raso. Así es un orden, y así es el orden de la familia. El marido es la cabeza del hogar. La esposa debe sujetarse al marido. Y si tienes dudas, si quieres saber más de eso, chécate las conferencias que tenemos en Semilla de matrimonios. Si eres esposo, esto no te da licencia a tratar mal a tu esposa, porque dice también que tu tarea es entregarte por tu esposa, como Cristo se entregó por la iglesia. Te la voy a poner más difícil. En los pleitos, tú tienes que ser el primero en pedir perdón, hombre, porque así lo hizo Cristo, y ese es el modelo. Y aunque tú digas, es que es ella, Cristo vino y se entregó cuando éramos enemigos. Ese es el modelo. Y esposas estén sujetas a sus maridos. Ese es el modelo. Ese es el propósito del matrimonio.
reflejar a Cristo y su iglesia. Otro propósito es tener hijos. Bueno, no como propósito, pero los hijos tienen que estar dentro del matrimonio, porque ese es el propósito de una familia. Un hijo que no está dentro del matrimonio siempre termina con problemas, porque la sociedad lo ha distorsionado. Pero Dios lo dejó muy claro. Dios estableció hombre y mujer como matrimonio, y los hijos vienen de ese matrimonio. Y cuando los dos esposos están sujetos a Cristo, los hijos están bajo una buena cobertura. Así es, hazle como quieras, aunque lo digan y lo repitan en la tele. Bueno, el matrimonio ya, o sea, hoy, lo de hoy, pues ya no es, ya, o sea, es un trámite, es una burocracia. Ninguna de estas palabras se ha caído. Y Jesucristo no ha cambiado de opinión. Así de sencillo. ¿Tienes algún problema? No es conmigo, es con la Biblia, es con Cristo. Pero ese es el propósito del matrimonio. Cuando estemos en el cielo, dice ahí que no se darán en casamiento. Entonces hay gente que dice, entonces, ¿no van a haber esposos? ¿No van a haber esposas? Si tu matrimonio es triste, pues es una esperanza, ¿no? Si tu matrimonio es feliz, es una esperanza, porque va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor. Entonces, ¿no vamos a estar casados? Claro que sí, con Cristo. Con Cristo, vamos a estar casados con Cristo. ¿Y qué va a ser de mi esposa? No lo sé. Yo supongo que va a ser mi mejor amiga, eso sí. Porque es mi mejor amiga desde acá. Supongo que en el cielo yo creo que vamos a estar recordando todo, porque como lo dice Alcorn, no vamos a ser más tontos en el cielo que aquí. Vamos a ser más inteligentes. No tendría sentido estar en el cielo y no recordar cómo fue que llegamos por la gracia de Cristo. Y ¿voy a conocer a mi esposa? Estoy seguro que sí. Cuando dice aquí, serán como ángeles, no se refiere a esta imagen que luego tenemos, que vamos a estar en una nube, así, tocando la arpa. No, eso no. Sino que los ángeles no tienen hijos. ¿Por qué? Porque no mueren. Hay el mismo número de ángeles desde que se crearon todos. Y los que lleguemos allá vamos a hacer ese mismo número. Nadie va a morir, todos vamos a vivir por la eternidad. No es necesario hacer una nueva generación de personas. En ese sentido vamos a ser como los ángeles. No dice que vamos a ser asexuados, o sea que no va a haber ni hombre ni mujer. No, yo creo que van a haber hombres y van a haber mujeres. Y dice la Biblia que también van a haber niños. ¿Cómo va a ser eso? Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea. Si quieres tener alguna idea un poco más vaga, que tampoco es realmente mucho más allá, hay un libro que se llama El cielo, de Randy Alcorn, si mal no recuerdo. Es muy bíblico, está muy padre, y lo puedes obtener en la librería, está en la librería de Semilla. El cielo, está realmente bonito. El problema de ellos es que no conocen el poder de Dios, no conocen las escrituras. Y aquí le responde lo del cielo, lo del matrimonio. Verso 26, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés? ¿Te acuerdas que ellos solo creen los primeros 5 libros escritos por Moisés? Bueno, ok. Les dice, en el libro de Moisés, ok, hablemos en ese lenguaje. ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Dios, cuando le habla a Moisés, le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ya habían pasado cientos de años desde que murió Abraham. Entonces, Dios debería haberle dicho, bueno, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Abraham, y yo era el Dios de Jacob, pero pues, ya se murieron, ¿no? Pero en cambio lo que Dios le está diciendo es, le habla a Moisés en un presente muy claro. Yo sigo siendo el Dios de Abraham, porque Abraham está vivo, ya no está vivo en esta tierra, pero él sigue vivo. Isaac está vivo, Jacob está vivo, Dios es Dios de vivos, no de muertos.
Primero le preguntan, ¿con qué autoridad haces? Luego le preguntan, ¿tengo que pagar impuestos? Y Jesús dice, tienes que ser íntegro en tu vida. Luego le preguntan, ¿conoces la Biblia? Bien. A ver, tengo una pregunta difícil. Y Jesús contesta. Verso 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? El escriba le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le responde, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Le preguntan, ¿cuál es el principal mandamiento? Hay muchas leyes. Son muchísimas las leyes. ¿Y cuál es la principal? Y Jesús dice, amar a Dios de todo tu corazón. Esto habla de tu parte más interna, lo más interno que tienes con todo tu corazón, con toda tu alma. Habla de tu personalidad, con toda tu mente, habla de tu entendimiento. El cristianismo no exige que le pongas off a tu cerebro, sino todo lo contrario, despierta tu mente, limpia tu mente está lúcida, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, eso es lo que dice Jesús, pero no se queda ahí. Dice, el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí me da una clave, no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, están a la par. No dice no hay un mandamiento mayor que este, sino no hay un mandamiento mayor que estos. El amor a Dios y el amor a tu prójimo es algo que no puedes dividir. No puedes, dice Juan, ¿cómo puedes decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mi hermano a quien sí veo? El amor de Dios es esta relación que tengo con Él, que se ve reflejada en esta relación horizontal con mis hermanos. Si yo no amo a mis hermanos, el problema es que no está correcta mi relación con Dios, porque mi relación con mis hermanos es el resultado de mi relación con Dios. Te lo voy a poner de otra manera más sencilla. ¿Tienes problemas con mucha gente? ¿Y todos los demás siempre tienen la culpa? Porque todos los demás siempre quieren hacerte la vida imposible. Todos los demás son los que están pendientes de... Ok, checa tu relación con Dios en primer lugar. Y nada más tangencialmente. Dice, el segundo mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. En ningún momento la Biblia dice tienes que amarte a ti mismo para poder amar a los demás. El mandamiento es ama a tu prójimo como a ti mismo. No dice ámate y luego ama a tu prójimo. ¿Por qué? Porque la Biblia da por sentado que tú ya te amas. Ese no es problema. Tú te amas demasiado. Ese es el problema. El problema no es que tengo que perdonarme. Eso no es real. ¿Qué te vas a perdonar? ¿Que te has preocupado por ti toda tu vida? ¿Que todo el tiempo estás pensando en ti y en tu beneficio? No. Ese es el problema. Tú te amas demasiado y tienes que amar al prójimo como ya te amas a ti. La Biblia nunca manda que te ames, porque ya te amas por demás. Y para terminar, le dice, entonces el escriba le dijo, bien maestro, esto me encanta, maestro, verdad has dicho, muy bien, ¿te imaginas decirle a Jesús? Muy bien, o sea, estás hablando con el que escribió la Biblia, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de Él, y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, y con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Y esto es verdad. Amar a Dios y amar a tu prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Dios quiere amor, no quiere religión, lo hemos estado viendo todo este tiempo. Todo el Evangelio de Marcos ya nos está hablando de eso. No importa si haces holocaustos y sacrificios, si no hay amor no sirve de nada. Pablo dice, puedes hacer todo en el mundo, pero sin amor no sirve. Y no hablo de amor en el sentido romántico, el amor de Dios, porque ahí Jesús dice,
Este es un mandamiento, amar a Dios. Este es un mandamiento, amar a tu prójimo. No es un sentimiento. No es que no siento amar a fulanito. No es un sentimiento, es un mandamiento de Dios. Y ya lo hemos visto, que cuando Dios te da un mandamiento, te da la capacidad de poder hacerlo. La pregunta es si quieres. Lo vimos con el hombre de la mano seca, Marcos 3, estira tu mano. Podría haberle dicho, Señor, ¿no ves que tengo la mano seca? Pero lo que hizo fue estirarla y en el momento fue restaurada su mano. Dios tiene este mandamiento, tienes que amar a tu prójimo y tienes que amar a Dios por sobre todas las cosas. Si no puedes, regrésate un paso. Necesitas el conocimiento que Jesucristo tiene. ¿Dónde lo obtuvo? En la palabra de Dios. En la oración. Y entonces vas a poder andar con integridad, pagando todos tus impuestos y amando a tu prójimo. Y entonces vas a reconocer a Jesucristo como la autoridad de tu vida, como el Señor de todo lo que tienes y todo lo que eres. Y Jesús al final le dice, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle, híjole, no hay nada peor que estar cerca pero no estar dentro. Este hombre no está lejos, sabe lo que tiene que hacer. Pero hay mucha gente que sabe que Jesucristo es Dios, que sabe que es un pecador, pero que no se ha arrepentido. ¿Ya lo sabes? Perfecto. No estás lejos del reino de Dios, pero no estás dentro del reino de Dios. Juan 3, Nicodemo viene y le dice, Señor, sabemos que vienes de Dios. Eres Dios. Yo lo reconozco. O sea, eres impresionante, Señor, ¿verdad? Sabemos que vienes de Dios. Y Jesús le dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces del Espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 5. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estás cerca de la vida, pero no estás vivo. Necesitas arrepentirte y necesitas confesar a Jesucristo como tu Señor. De cierto os digo, versículo 25 de Juan 5, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y todos pueden oír esa voz, pero solo los que la oyeren vivirán. Y de eso se trata la palabra de Dios. Y de eso estamos hablando, de poder estar en vida nueva. Resumiendo, no se trata de holocaustos ni sacrificios, sino de amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si dices, es que no puedo, ok, sigue leyendo pero para atrás en el capítulo 12. Y antes de eso vimos cómo le preguntaron a Jesús sobre la palabra de Dios. Y él dice, ignoras, o más bien fallas, porque ignoras el poder de Dios y las Escrituras. No puedes amar a tu prójimo porque ignoras el poder de Dios y las Escrituras. Entonces empiezas a leer la Biblia. Y cuestiones tan sencillas como poder darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, poder dejar tu vida al altar, en el altar, con Cristo, va a ser sencillo. Vas a poder andar en integridad. Y vas a reconocer que el dueño de la viña es Él. Y el dueño de la viña viene por fruto. Y lo hemos estado viendo. Una higuera sin fruto es una higuera estéril y se va a secar desde las raíces. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Te ruego, por favor, Señor, que podamos cumplir ese mandamiento, Señor. Señor, no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, Señor, sino que tu Espíritu Santo es el único que puede en nosotros provocar eso. Señor, yo sé que tú nos amaste hasta el fin y queremos amarte, Señor, así. Gracias, Padre, porque en nuestras vidas tú has puesto tu imagen y una inscripción que dice propiedad de Cristo.
Señor, que podamos verdaderamente darle al César lo que es del César, Señor, y nuestras vidas dejarlas como holocausto, en sacrificio vivo, Señor, delante de ti. Gracias por tu amor, Señor, porque tú, siendo el dueño de la viña, a nosotros que éramos extranjeros nos has dado este privilegio, Señor, y esperas pacientemente, y esperaste, Señor, 2000 años hasta que te conozcamos, Señor, los que estamos aquí. Gracias, Padre, por tu amor, porque tú has sido fiel. Ponemos nuestras vidas delante de ti, en el nombre de Jesús, Señor. Haz tu obra, te lo ruego. Amén.